del profeta Jeremías. Porque no se olvide que nosotros somos Tabernáculo Bíblico Bautista y nos apegamos a la luz de la palabra de Dios. Aquel autor estaba tratando de hacerles ver a los hebreos que el pacto anterior sobre el cual ellos regían su vida, o aún todavía algunos rigen, había desaparecido. Y era el pacto de la ley, donde Dios dio las ordenanzas, los mandamientos, los decretos, para que el pueblo de Dios se apegara a ese estilo de vida y pudiese tener una vida que agradaba a Dios. La ley era mala en ninguna manera, la ley era buena. Lo que era malo era el corazón rebelde del Hijo de Dios, del pueblo de Dios, como es hasta ahora, para no aceptar la palabra de Dios y la voluntad de Dios a sus vidas. A la mayoría de nosotros casi no nos gustan que nos digan lo que debemos de hacer. Creemos algunos que nosotros tenemos la razón, no nos gusta que nos den lineamiento. Entonces, el pueblo de Dios, como es ahora en día, le reitero, lo que sucede es que no nos gusta someternos. Dios le dio al pueblo por medio de Moisés esas ordenanzas para que la gente viviera bien. Si es que la palabra de Dios no es gravosa, hermano. La palabra de Dios es vida y es vida en abundancia. El problema es que nos cuesta doblegarnos, nos cuesta ser sumisos, nos cuesta aceptar la voluntad de Dios. Nos gusta aceptar las cosas que a mí me parecen buenas, las que yo creo que están buenas, pero si Dios lo estableció acá en su palabra, déjeme decirle que todo es bueno. No hay nada malo que tengamos que desechar. Este pacto que estaba desapareciendo, y el autor de Hebreos les habla del nuevo pacto en Jesús, es que el pacto de la ley desaparecía y venía el pacto de la gracia. Ese pacto que nos da a nosotros, o nos dio a nosotros la oportunidad de alcanzar, dice, esas mejores promesas. Una de ellas es la vida eterna, el perdón de pecados por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. En el antiguo pacto había que derramar sangre de animalitos sin defectos, pero en el nuevo pacto dice, una vez y para siempre Jesús derramó su sangre. Y nos hizo a nosotros pueblo de ellos. Por medio de Jesús, nosotros hemos alcanzado esa promesa. Todo lo que está en la Biblia en su mayoría era para el pueblo de Dios, Israel, el pueblo escogido. Pero hablaba con Ángel y me decía, y para nosotros también aplica, sí aplica. ¿Por qué? En Hechos 10 se llama la puerta a los gentiles. Ahí Dios le muestra a Pedro que él dice, no hace sección de personas. Y por eso en Romanos 10:9 el apóstol Pablo dice que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, y ponga atención a esta parte, y creyeres en tu corazón serás salvo. Y hemos recibido a Jesús. Vamos a ver esa sangre preciosa de Cristo que nos libra y nos lava de toda maldad. Quiero que me acompañe a cantar esta alabanza tan preciosa, porque refleja y manifiesta lo que significa la sangre de Jesús. Más adelante vamos a ver, dice, si ahora alguno tiene por inmunda y pisotea la sangre de Cristo, dice, ya no hay más perdón de pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Mire, yo me la he querido saltar esa parte, pero no me la puedo saltar, fíjese. Porque la desobediencia en el hombre hace que nosotros muchas veces pisoteemos la sangre de Jesús. La sangre de Cristo es linda y es preciosa. Regálame esa alabanza, por favor. Quiero que la cante conmigo y que abra su corazón para poder entender el significado de ese nuevo pacto de Jesús a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, ¿sí? Yo creo que ya la he escuchado, es preciosa. El pastor Pedro creo que cuando da la Santa Cena la pone porque se manifiesta eso. Ya la he escuchado unas veces, ¿verdad? Oiga. Inmolado en el Calvario, Él mostró su amor por mí. Mire qué amor más grande, iglesia. Y vea lo que dice. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima Él llevó. Póngale atención a la letra, vea qué precioso, qué regalo más grande. Y en un momento importante, y en un instante muy decisivo, fue por él o por mi amado Padre. Querían a mí salvar. Quería a mí salvar. Sangre que me da la
sangre que me purifica. Oiga esta parte. Sangre que me redime, Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Jesús. Sangre que me da la paz, Oiga, sangre que me purifica. Sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. ¿Dónde estuviéramos nosotros si Cristo nos hubiera entregado su vida? ¿Usted se ha puesto a imaginar o a pensar qué sería de nosotros si Jesús no hubiese muerto por nosotros? Oye, el varón de dolor, el varón de dolor. ¿Usted puede revivir lo que Cristo sintió cuando estaba muriendo en la cruz? Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido y fue herido por nuestra rebelión. Él pagó nuestros pecados en la cruz. Él los más dio todo ahí. angustiado y afligido. Mire qué linda esta parte. Oiga lo que dice. No abrió su boca. No abrió su boca. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sigue esta última estrofa conmigo. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Iglesia, la sangre de Cristo tiene poder. Y tenemos que nosotros entender que sin ese sacrificio de Jesús en la cruz de Calvario, ustedes y yo estuviéramos perdidos. Vaya conmigo por favor a Hebreos capítulo 8, versos del 8 en adelante. Vamos a estudiar la profecía que dio el Señor a través del profeta Jeremías. Cuando lo tenga, se pone de pie para leer la palabra de Dios rapiditamente. Hebreos 8:8. ¿Lo tiene, iglesia? Dice el Señor en su palabra, porque como iglesia, reprendiéndolos, dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, como dice, no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en donde, iglesia, en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Ve el 12 que dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esa muestra de amor, Señor, que tú diste en la cruz del Calvario, en la cual, Padre, no te importó dejar tu trono. Llegaste a ese pesebre, Señor, y tú fuiste a la cruz para derramar tu sangre preciosa, Señor, una vez y para siempre, Señor, por el pago de nuestras iniquidades, de nuestros pecados, Señor. Gracias por haberlo hecho, Jesús. Este pueblo te bendice y te alaba de corazón, Dios, porque se siente eternamente agradecido. Ahora, Espíritu Santo, enséñanos con tu poder a entender tu palabra revelada.
danos la iluminación, el discernimiento, Padre, para poder cada día, Dios, sin necesidad que nos digan, que alguien nos enseñe, que alguien nos muestre lo que a ti te agrada, que seas tú hablando a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, Señor, para entender tu palabra buena y perfecta, Padre, y caminar como hijos tuyos en este mundo. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén. Puede sentarse, iglesia. El autor de Hebreos está hablando acerca de Jesús como el sumo sacerdote de un nuevo pacto. Ese pacto, iglesia, por el cual usted y yo, los que estamos acá, pudimos entrar a ser hijos de Dios. Ese pacto por el cual usted y yo, iglesia, que hizo a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, usted y yo podemos tener vida eterna. ¿Cuántos están, y lo vamos a ver más adelante, cuántos están agradecidos con Dios por haber enviado a su Hijo a morir en la cruz del Calvario? Hay una alabanza del hermano Dani Berríos, dice, no sé qué haría yo sin ti, Señor. No sé dónde estaría hoy, dice, si tú no me hubieses rescatado. Ese sacrificio de Jesús nos redimió. ¿Y qué es redimir? Es sacarnos de esa vida de pecado y hacernos pueblo suyo para darnos vida eterna. Derramando esa sangre, iglesia, para limpiarnos de nuestros pecados, para lavarnos de toda maldad, para saber, iglesia, que en Jesús tenemos esperanza. Dice la palabra de Dios, y yo estaré propicio, dice, a sus injusticias y no me acordaré de sus iniquidades. Mire qué bendición más grande les dice el autor de Hebreos a ustedes, que ya no van a tener necesidad de que año con año el sumo sacerdote entre al lugar santísimo, al Shekinah, a derramar sangre de animales. ¿Por qué? Porque de una sola vez y para siempre Cristo hizo un solo sacrificio. Y eso es lo que trataba, yo quiero que el autor de Hebreos intentaba explicarle a los hebreos. Yo quiero que usted comprenda. Les decía la semana pasada, muchos de nosotros, yo quiero que usted haga un examen sincero. ¿Cuántos de los que estamos aquí le fallamos a Dios a cada rato? Todos, iglesia. Todos. Y hay veces eso no nos deja vivir. Eso nos hace sentir bien. Nos hace sentir, yo a las veces que le he fallado a Dios, me he sentido miserable, hermanos. Me he sentido, digo, Padre, ¿por qué hice eso? Pero vengo y me acuerdo y digo, mi Padre Celestial mandó a su Hijo a morir por mí y esos pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario. Y vivimos cargados y vivimos atormentados. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, mire, póngame atención, dice que hizo un pacto con ellos y estos, dice, no permanecieron en ese pacto. No le hicieron caso a Dios. Hay algo en la vida del cristiano y del ser humano, iglesia, que nos hace meternos en problemas. ¿Y sabe cuál es? La desobediencia. ¿Cuántos somos buenos para desobedecer aquí? Buscamos nuestros deleites, buscamos las cosas que a mí me agradan, cuando la palabra de Dios nos dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. La palabra de Dios es clara. Y mire, yo se los he dicho muchas veces, iglesia, cuando nosotros entramos en esa comunión con Dios, en tener ese encuentro verdadero con Dios, como una vez lo tuvieron muchos hombres de la Biblia, al principio nos parece cargado, hermano. Al principio nos parece difícil de cumplir. ¿Cuántos alguna vez han pensado o han maquinado en su mente o han tenido la idea de que la palabra de Dios es difícil de cumplir? Y sí cuesta, fíjese. Pero cuando la palabra de Dios dice que hizo ese nuevo pacto y lo puso en nuestra mente y lo escribió en nuestro corazón, déjeme decirle que con la ayuda del Espíritu Santo que usted tiene en su vida, en su cuerpo, porque usted es templo y morada del Espíritu Santo, usted lo puede lograr. Al principio va a ser duro. Y se los he manifestado. Mujeres, ¿cuántas mujeres hay aquí? No me van a contestar los hombres, por favor. Ah, yo también. No, un momentito. Mujeres. Las mujeres, yo no sé, pero vea que tienen, ustedes las mujeres tienen así como complejo de 100 pies usted. Una mujer puede tener el lleno de zapatos la zapatera, pero no, nunca tiene zapatos. No lo tengo. Y ahí andan buscando. ¿Sí? Y hay veces hay unos zapatos que no le quedan a la señora, pero ella se los enchuta. Igual, hombres, ¿cuántos han comprado zapatos alguna vez nuevos? No es cierto que los zapatos nuevos la primera vez cuesta domarlos. Eso es horrible, hermano. Híjole, y cuando le quedan apretados.
y usted no puede caminar. ¿A cuánto le ha costado caminar? Y es difícil. Y yo he visto gente que aunque no le quedan los zapatos, ahí anda con los dedos así y camina en este estilo, pero él anda con sus zapatos. Pero no es cierto que cuando ese zapato usted lo acomoda a su pie, lo amolda a ese pie tan bonito de plátano que tiene. ¿Sí? Porque algunos tenemos pies de plátano, hermano. Yo le digo a mi esposa, yo no sé cómo hay hombres que se ponen ginas, sandalias cuando tienen unas patas de elefante usted y que andan enseñando estos brutos. Digo. El zapato le queda apretado, pero cuando usted amansa el zapato, hermano, usted no quiere que le boten esos zapatos viejos porque usted lo siente deleitoso. Así es la palabra de Dios. Al principio le va a confrontar. ¿Por qué? Porque mis deseos engañosos no comulgan con la bendición de Dios ni con la obediencia a lo que Dios manda. Pero cuando yo, oiga esto, que es bien importante, cuando yo amoldo mi vida a la Biblia, no funciona. Pero cuando yo amoldo la Biblia a mi vida, las cosas cambian. Al principio le va a costar. Pero cuando usted vea lo deleitoso que es caminar bien con el Señor, la bendición que trae, mire, ¿a cuánto le gusta tener paz en su corazón? Eso es deleitoso, hermano. No hay nada peor que un corazón angustiado y afligido. No hay nada peor que a usted le roben la paz, hermano. Y muchos de nosotros vivimos con esa paz robada porque andamos de desobedientes. Dice, y no permanecieron en mi pacto. Y mire qué triste, iglesia. Póngame atención a esto. Porque usted va a leer aquí conmigo esta parte que es bien importante. Dice la palabra de Dios. Léala conmigo. El 8. Porque yo reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, el de la gracia. No como el pacto que hice con sus padres, el pacto de la ley. El día que los saqué, que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos, dice, no permanecieron en mi pacto. ¿Y qué pasa cuando usted y yo no nos acomodamos a lo que la palabra de Dios dice? Y yo me desentendí de ellos. Ay, hermano, no hay nada peor que el silencio de Dios en mi vida. No hay nada más duro y más difícil que usted ore y siente que Dios no le ha escuchado, hermano. Eso es feo. ¿Pero por qué pasa eso? Porque somos rebeldes. Les decía en un principio, la ley no era mala, la ley era buena. Todo lo que la ley establecía era bueno. Es más, hablaba con un doctor y con el esposo de una sobrina que cree que él es la máxima lumbrera en Biblia, en teología, que es lo peor que puede haber, porque él dice que es experto en carburadores de cohetes espaciales, imagínense. Dios, que los cohetes espaciales no tienen carburadores, pero él es experto en eso. Si usted y yo viviéramos y comiéramos como la Dios estableció en Levítico, no tuviéramos tanta enfermedad, hermano. Claro, ahora dice la palabra de Dios y nos enseña que cosas inmundas podemos comer, pero si las bendecimos en el nombre de Dios, el nuevo pacto. Pero esos pactos eran buenos. ¿Por qué decir la palabra de Dios? ¿Cuántos se pueden los 10 mandamientos? ¿Quién se los puede? Le doy una Biblia de estudio. Dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. No cometerás adulterio. ¿Cuántos han sido infieles aquí? Todos vamos a decir ante la mano. No hay nada peor que eso, iglesia. ¿Usted, pastor, fue infiel? Véame la cara de pícaro que tengo. Sí. E hice sufrir a mi esposa. Y hoy no hay nada más que me duela a mí en el corazón que ver sufrir a mi esposa, hermano. No es cierto, iglesia, que cuando hemos fallado, hombres, porque nos enseñaron el machismo, que entre más mujeres tenga, más hombres soy yo. No, más duro es usted. Pero que vamos a hacer ese ministerio de hombres de valor, ¿ves? Aquellos que le van a decir no al pecado y sí a Dios. Aquellos que creen, iglesia, que hay, mire, les puedo contar, sí, les puedo contar algo íntimo de mi vida y no me van a andar diciendo, al pastor Iván. Mi esposa, si estuviera aquí, lo asegurara. No hay algo que a mí me encante más en la mañana después de hacer ejercicio que decirle a mi esposa, ¿qué quieres que te haga desayunar? No, si yo mujer hubiera sido quizás. Yo me siento feliz en hacerle la comida. Y hoy ella me pregunta y me dice, ¿y qué me vas a hacer de comer? Me dice, ¿y qué querés, pues? Y soy bueno para hacer leche hervida, huevos duros y todo eso, soy especialista. No, hace poco cocinar.
No hay nada que me satisfaga más. Y muchos hombres no lo hacemos. Aunque la palabra de Dios dice que tratemos a nuestras esposas como vasos frágiles. Porque si no, hombres, oiga, pastor, me da chance de hacer ese ministerio para enderezar estos babosos. Digo, para que nos enderecemos todos. No hay nada peor, iglesia, que cuando Cristo dice en Pedro, por eso sus oraciones no pasan del cielo. Si la palabra de Dios es agradable, iglesia. Qué lindo es vivir una vida y voy con los casados, no sé por qué estoy hablando, pero qué lindo es vivir una vida con esa mujer que Dios le dio, hombre. Mi esposa cuando me ve, gracias Señor, dice, porque ese es el hombre que yo quería. Barrigón, pelón, patas cascorvas, así lo pedí. No hay nada más bello que eso, fíjese. Y esto en la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué hacía el pueblo de Israel? Cuando Dios le estaba dando las tablas a Moisés, estaban haciendo orgías y cosas depravadas. Y Dios se molestó. Y por eso Dios se desatendió de ellos. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios somos desobedientes, iglesia. Y no hay nada peor que eso. Pero vea que dice, por favor, vaya conmigo. Por lo cual dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, ¿de cuáles? De los periodos de la ley. Póngame atención. Pondré mis leyes, ¿a dónde, iglesia? En la mente de ellos. Yo por eso molesto y estoy hasta el cansancio. Y quiero ver cuántos valientes hay aquí. ¿Quién no leyó la Biblia hoy? Levante la mano los que no la leyeron. No se preocupe, los demás tienen los ojos cerrados, no lo van a criticar. No la leemos, iglesia. Pero sí tenemos tiempo para meterle a nuestra mente cosas que no edifican. ¿Cuántos vieron los videos de TikTok? Levánteme la mano. Todo, ¿verdad? Pero no le metemos a nuestra mente aquello que edifique. Dice la palabra de Dios, y los pondré en su mente. ¿Y de qué manera lo vamos a tener? Lea la Biblia, hermano. Por eso hay veces los cristianos, yo no entiendo y se lo digo, mire, yo voy donde el pastor a que me dé consejería. Hey, si usted quiere consejería, lea la Biblia. Porque dice la palabra que lo va a poner en su mente. Cuando usted anda en su mente lo que la palabra de Dios dice y usted la alimenta, hermano, usted tiene una vida de comunión con Dios. Usted no necesita que nadie más le enseñe. Ya va a ver lo que dice más adelante. Oiga, dice, y después de aquello dice, y pondré, dice, mis leyes en la mente de ellos. Y vea que dice lo demás. Y sobre su corazón las escribiré. Y sobre su corazón las escribiré. Si hay algo que Dios ve, iglesia, y nosotros nos engañamos que creemos que no ve, son las intenciones de nuestro corazón. ¿Qué andamos en nuestro corazón? Dice que de nuestro corazón salen los homicidios. Todas esas cosas que a Dios desagradan. ¿Por qué? Porque no le hemos permitido a Él que Él pueda labrar nuestro corazón. Si por eso dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Y por qué el corazón? Porque la fe del cristiano viene en el corazón. Pero no nos gusta someternos a Dios. No nos gusta, iglesia, hacer caso a lo que Dios manda. No. Cuando vemos algo que a mí no me agrada y está en contra de lo que a mí me gusta hacer, no, eso no es para mí. Y los pondré en y los escribiré en su corazón. Y seré a ellos, iglesia. Y seré a ellos, ¿por qué, iglesia? Pero ¿qué dice que vamos a tener? La ley en nuestra mente y escrita en las tablas de nuestro corazón. ¿Cuántos se sienten pero orgullosos y saber, iglesia, que tienen un Dios que los respalda? Mire, usted va a pasar por 1000 batallas. Usted va a pasar por el fuego. Usted va a pasar por situaciones difíciles. Mire cómo está atacando la salud a los hermanos. Pero no se mueva. Porque si usted anda las leyes de Dios en su mente, pensando todo el tiempo en la palabra de Dios y poniendo un corazón dispuesto, contrito y humillado, usted tenga por seguro que usted tiene un Dios. Dice, y seré a ellos por Dios. Y ellos serán mi pueblo. Tener el favor de Dios en nuestra vida, iglesia, vale la pena.
Pero disponga su mente y su corazón para servirle. Disponga su mente y su corazón para agradarlo, hermano. Ya quite de esas cosas que no lo dejan tener una comunión con Dios. Ya deje de ver y meterle cosas que lo que hacen es apartarlo de Dios, alejarlo de Dios. Y dice, y no permanecieron. Y yo me desatendí de ellos. Dios, iglesia, todo lo que manda en su palabra, y esto no lo voy a olvidar, oiga, todo lo que manda en su palabra es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Porque dice la palabra de Dios que Dios al que toma por hijo lo disciplina, porque lo ama. Y lo que está acá es para disciplinarnos, hermano. Es para instruirnos. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16? ¿Qué se me hizo, hermano Remerto? Se fue ya. Ah, no, ahí está. Lea 2 de Timoteo 3:16. Vea qué importante es tener la palabra de Dios en su mente y su corazón. ¿Lo tiene, hermano? Está ahí en las epístolas paulinas. ¿Qué dice? ¿Sí? Va, oiga, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, no es por el hombre. La escribieron hombres, pero hombres inspirados por Dios. ¿Y qué útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, hermano. Hasta que usted anda caminando chueco, lea la Biblia y va a ver cómo. Para instruir en justicia. A fin, dice, ¿de qué? Sea enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Disponga su mente y su corazón. Meta cosas que la van a edificar. Yo no sé con los hermanos, yo espero que aquí el hermano Juan la Biblia tenga abierta y no esté viendo el Facebook. Pero ya, mira, ocupe su tiempo en algo que le va a edificar. Siga conmigo, por favor. Y seré a ellos por Dios. Y ellos me serán a mí por pueblo. Y vea qué importante cuando usted alimenta su mente y su corazón con la palabra de Dios. No tiene necesidad que nadie lo engañe. Ahí estábamos viendo con el pastor esas Biblias que están ahí. El pastor Pedro, que es muy estudioso, estábamos viendo ahí con el pastor Edwin también. Esas Biblias que cómo las han tergiversado, iglesia, para engañarlo. Cuando usted lee y cuando usted se instruye la palabra de Dios, iglesia, usted no tiene nada que le enseñen. Usted dice, y póngame atención a esto, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, dice, porque todos me conocerán, desde el menor y hasta el mayor. ¿Por qué? Porque se instruyen no con lo que el hombre dice, sino con lo que la palabra de Dios dice. Por eso usted, iglesia, si alguna vez dijo, o en su mente estuvo que, como dice el pastor, borre eso. Que aquí lo que el pastor diga sale sobrando. Yo quiero que usted diga, que no lo engañen, como dice la bendita palabra de Dios. Porque tiene, para los bautistas, los cristianos bautistas, nuestra mayor fuente de autoridad es la Biblia. Nunca ningún hombre. Contrario a la iglesia tradicional. Para ellos, si su máximo líder dice azul, aunque la Biblia diga rojo, no, es azul. Pero para usted y para mí, no, iglesia. ¿Por qué? Dice, no tendrán necesidad que nadie les diga algo, ni que les enseñe ni conocer a Dios, porque usted se ha alimentado su mente y se ha grabado la palabra de Dios en su corazón, que no tiene necesidad de que nadie lo engañe. Y se los he dicho muchas veces, ¿tiene usted un problema? Sí, póngase de rodillas y pídale dirección a Dios. Y el Espíritu Santo que mora en usted, si usted se alimenta de esa palabra de Dios, le va a dar la guía, le va a dar la salida y le va a enseñar cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios establece en su palabra? Y vea qué dice. Porque seré propicio a iglesia, a sus injusticias. Y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Mire qué promesa más grande. La palabra de Dios dice que va a poner nuestros pecados tan lejos como esté el occidente del oriente. Nunca se encuentran. ¿Por qué? Porque nos vamos a fundamentar en la Biblia. Nos vamos a fundamentar en ese nuevo pacto, donde ya no nos tenemos que confesar, donde ya no nos tenemos, iglesia,
que andar con esas cargas. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús pagó de una vez y para siempre. Escuchó la alabanza, dice, sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, la preciosa sangre de Jesús. Ese es el pacto que le estaba diciendo por medio del profeta Jeremías 700 años, 800 años antes de Cristo. Le dice, hoy aquí ustedes ven cumplida la profecía que Dios dio por medio del profeta en el sacerdocio de Cristo Jesús. Que vamos a ver la próxima semana cómo funcionaba ese tabernáculo, 2 lugares que tenían ese tabernáculo. Y cómo año con año el pueblo necesitaba que alguien orara e intercediera por ellos. Ahora usted ya no necesita que nadie interceda por usted, porque tiene un mejor intercesor, tiene un mejor sacerdote, y ese se llama Jesús, el Hijo de Dios. Den un aplauso al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos, Padre de los cielos, tu palabra bendita revelada a nuestras vidas. Señor, agradecemos, Padre, tu amor, tu misericordia, Señor, tu favor, Padre, tu sacrificio, Señor, donde tú en la cruz del Calvario, Jesús, quedaste, no hablaste nada, te quedaste en silencio y soportaste todo por nuestro amor, por tu amor hacia nosotros, Dios. Ayúdanos, Padre, en nuestra necesidad, ayúdanos, Padre, en nuestra debilidad, a someternos a ti, a agradarte a ti, Jesús, a hacer siempre tu voluntad, que es buena, perfecta y agradable, Señor, a caminar como hijos tuyos, Dios, porque sabemos y entendemos, Dios, que lo que tú tienes a nuestras vidas a través de tu palabra no es para hacernos mal, no es para hacernos que no nos quieren, no, Padre, es para nuestro bien. Pero Dios, nuestra humanidad, nuestra debilidad no nos permite someternos, no nos permite permanecer. Pero ahora, Padre, sabiendo, Señor, que tu Espíritu Santo mora en nosotros, danos la fuerza, la sabiduría por medio de tu Santo Espíritu, que guíe nuestra mente, nuestros pasos, nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a no fallarte, Padre. Tú lo diste todo por nosotros, Dios, y tú no te mereces que nosotros te fallemos. Ayúdanos, Padre de los cielos, en nuestro caminar. No nos sueltes de tus manos. Padre, en este momento hay muchos hermanos que están pasando por dificultades, por valles, por sequías, por desiertos, por lugares inhóspitos, Padre. Señor, en ese lugar que están pasando, derrama de tu amor sobre sus vidas y hazles ver que no están solos. Padre, hay muchas personas que están enfermas. Yo te pido, Dios, que seas tú con ellos en ese lecho de enfermedad. Que seas tú restaurando su salud, Padre. Oro, Señor, por mi hijo, por ese difícil problema de salud que está pasando, Padre. En tus manos lo pongo. Sé tú con él, Dios, mostrándole tu amor, tu gracia, tu favor, tu perdón, Dios. Señor, danos a nosotros, Padre, ese deseo en nuestro corazón de cada día buscar más de ti. Que cuando menos, Señor, deseemos buscar de ti, es cuando más te tengamos que buscar, Padre. Porque solo en ti, Jesús, vamos a encontrar la respuesta. Porque solo en ti, Señor, vamos a encontrar la salida. Porque solo tú, Jesús, eres nuestro único ayudador. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro y ministro la vida de todos mis hermanos que están acá. Limpia su mente de cualquier cosa mala que no le ha permitido tener un verdadero encuentro de arrepentimiento, Señor, contigo. Quita aquellas cosas, Señor, que están estorbando en esa comunión íntima contigo. Como dice, Señor, tu palabra, que tu sangre, Jesús, nos limpie y nos purifique de todo pecado y nos haga limpios, dignos y aceptos delante de ti para tener una comunión constante en tu vida, no solo en el culto, sino en cada momento de nuestro caminar diario. Ayúdanos, Dios. Te necesitamos, Padre. Y nosotros te decimos, Dios, como le dijo Jacob a aquel ángel cuando estaba peleando con él, no te dejaremos, Señor, hasta que nos bendigas.
Nos vamos a mantener firmes, Señor. Y vamos a poner en nuestro corazón ese deseo puro y sincero de buscar más de ti. Y sobre todo, Padre, de someternos a tu voluntad y caminar como a ti te gusta y no como a nosotros nos gusta. Danos tu Espíritu Santo esa ayudadita, ese poder para lograrlo y poder caminar conforme a tu voluntad. Ahora, Padre, llévanos con bien a nuestros hogares. Danos un buen descansar. Permítenos descansar y reposar en ti y en tus promesas. Y que el día de mañana, Señor, va a ser un nuevo día donde el sol va a alumbrar a nuestras vidas. Y en el nombre de Jesús, Señor, vamos a salir adelante, confiando en lo que tú vas a hacer por nosotros y no en lo que nosotros podamos hacer. Gracias por tu amor, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos y en acción de gracias lo suplicamos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Que el Señor me los lleve con bien a sus hogares.